nosotros si descuidamos una salvación tan grande, la cual, habiendo sido anunciada primeramente por el Señor, nos fue confirmada por los que oyeron. Y quiero usar por tema, mientras predico unos momentos esta mañana, esta gran salvación. Esta gran salvación, y es verdaderamente grande. Mundo. Y cada una de estas personas, incluyéndonos a nosotros en este santuario, está a un latir del cielo o el infierno. Voy a reiterar eso una vez más. 7,000 millones de personas en este mundo. Y cada uno de ellos, Jesús murió por esa persona. Él murió por nosotros, para que podamos ser salvos. Y cada persona está a un latir, a distancia del cielo o el infierno. Cuando Francis y yo nos casamos inicialmente, yo tomé un trabajo con el Distrito de Conservación en esa parte de Luisiana. Yo trabajaba en una línea petrolera. Nosotros excavábamos canales, lo que se tenía que hacer, y luego se movía la maquinaria a otra parte que siempre era una tarea bastante grande, eran maquinarias muy grandes. Entonces, este día en particular habíamos terminado el trabajo y ya nos íbamos a otro lugar. Y teníamos que cruzar un canal que era tal vez 50 pies de ancho o tal vez más. Y todo el mundo, el superintendente estaba allí. Obviamente el conductor del camión estaba allí, el operador de la maquinaria, yo personalmente y tal vez 2 o 3 personas más. Estábamos allí para inspeccionar ese puente que tal vez tenía de 50 o 70 pies de largo. Si iba a poder sostener el peso de esa máquina cuando la cruzase. Se decidió de que sí, que iba a sostener. Y teníamos un camión del ejército muy grande que, si recuerdo correctamente, tenía 24 cambios hacia el frente. Era un camión muy fuerte. Realmente era una máquina muy fuerte. Y el conductor se subió en aquel camión del ejército, y empezó a avanzar sobre el cambio más bajo que tenía. Empezó a cruzar el puente. Y yo estaba en la parte derecha, tal vez a 100 pies de distancia. Y otros estaban detrás del camión. Y de repente se escuchó algo romperse, como si una pistola o una escopeta hubiese roto algo. Y se entendió que uno de esos maderos debajo del puente se había roto. Y cuando eso sucedió, esa línea o esa maquinaria o esa grúa se dio vuelta y chocó al camión que la conducía, que la llevaba, y se hubiese movido 6 pulgadas más allá, le hubiese cortado la cabeza a mi amigo, que era el conductor. La máquina se cayó al canal y tomó días para que pudiésemos sacarla de allí operando otra vez.
El caso es que cuando esa máquina se cayó y esa grúa, la parte de la grúa, se acercó tanto a la cabeza de mi amigo que era el conductor y que se había escapado de la muerte por unas cuantas pulgadas, él se sentó al borde de ese canal nervioso y yo me senté a su lado. Él estaba temblando del pánico y eso lo podíamos entender. Y yo lo miré y le dije, Sam, ese no era su nombre de hecho. Le dije, Sam, eso estuvo muy cerca. Me dijo, sí, predicador. Así me decían, predicador. Me dijo, sí, predicador, eso estuvo muy cerca. Él era una persona muy amable. Cuando uno hablaba con él, era una persona muy agradable, muy carismática, un hombre muy inteligente. Y yo le dije, Sam, ¿sabes que hubieses tú listo para encontrarte con Dios si tú hubieses muerto aquí? Él no me respondió, él se quedó pensando, todavía temblaba del temor. Y yo no lo culpo por su experiencia que había vivido. Y le pedí que me diese una respuesta. Y él me dijo, yo no estoy listo todavía. Pero si estuviese listo, yo quiero lo que tú tienes. Finalmente sacamos aquella máquina del canal, tomó varios días hacerlo, y escuché que mi amigo, el mismo amigo, había comprado varios camiones de gravilla y él se iba a postular para la oficina pública, para un puesto público, y yo sabía que él iba a ganar. Y ese día, ya tiempo después, de alguna manera no estábamos trabajando o habíamos llegado temprano a la casa, no recuerdo qué pasó. Pero sucede que yo lo vi conducir con un camión nuevo de gravillas, un camión pesado. Yo salí afuera y me paré al lado de la puerta con los brazos en la puerta y le dije, Sam, escuché que te ibas a postular para un puesto público, ¿verdad? Y nunca olvidaré que me dijo, Jimmy, si vivo, lo voy a hacer. Y él no sabía en ese momento cómo esas palabras eran textuales para él. Lo eran y no lo eran. Y yo, continué lo que estaba haciendo. Me fui, creo que a una herrería o ferretería a comprar algo y estaba yo parado allí, tal vez 1 hora de distancia, o ya había pasado 1 hora desde el momento en que yo le había hablado. Y yo había comprado, lo puse en el mostrador de la ferretería y un hombre que estaba allí me dijo, ¿sabes, escuchaste que Sam se mató en un accidente? Y eso en ese momento me chocó como que me dieron un puño en el estómago. Yo repetí, dije, ¿qué? Yo le acabo de hablar hace 1 hora atrás. Me dijeron que lo que sucede, no sabemos exactamente qué sucedió, pero lo que terminó sucediendo fue que él perdió control del camión, se mató cuando se estrelló contra una muralla, una pared muy grande, y él estaba cargado y murió instantáneamente. Y yo salí de aquella ferretería pensando, Señor, cuando yo hablé con él días atrás sobre su alma, ¿le habré hecho yo suficiente hincapié? ¿Le habré dicho yo, Señor, las cosas correctas? ¿O si yo simplemente lo dejé decir no en aquel momento por salir del momento? Poco tiempo después me dijeron que, lo digo de esta manera, uno de sus familiares
tuvo un sueño de él. Y esto fue tal vez un mes después de su muerte. Y en ese sueño, él estaba en las regiones eternas de los perdidos y él decía una y otra vez: dile a mi familia, no vengan a donde yo estoy. Por favor, no vengan a donde yo estoy. Damas y caballeros, la eternidad es real. El infierno es real. Dios Todopoderoso envió su Hijo a este mundo, nacido de la Virgen María, por un propósito. Y ese propósito es que usted y yo no tengamos que morir perdidos. El cielo entregó lo mejor del cielo, el Hijo del Dios viviente. He aquí, llamarán su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. El cielo dio todo lo que tenía. Porque cuando Jesús se paró bajo Poncio Pilato y Pilato dijo: yo no encuentro falla en él. Él estaba en lo cierto, no había falla en Jesús. Y lo pusieron en un árbol. Y clavaron sus brazos, sus manos, a esa cruz. Y él respiró por última vez minutos después. Y murió allí para que podamos ser salvos. Pero gracias a Dios que 3 días después cuando María Magdalena miró dentro de aquella tumba y dijo, ella vio a 2 hombres que ella pensaba que eran hombres que estaban allí y le preguntó: ¿dónde lo han llevado? La miraron y dijeron: ¿por qué busca a los vivos entre los muertos? Él no está aquí, sino que Él ha resucitado, gloria a Dios. Aleluya al Cordero. El precio ha sido pago, consumado es. Para que usted no tenga que estar perdido para siempre. Pero usted puede ser salvo. Hay una bella ilustración en el Antiguo Testamento. Francamente, ya está empezando en el libro de Génesis. Cómo Jacob con sus hijos, no todas las familias, no todos los que habían nacido, y ellos estaban moviéndose por la dirección del Señor de vuelta a una localidad distinta. Y el rey de esta aldea, su hijo, había abusado de su hermana, la hija de Jacob. Y 2 de esos hombres, Simeón y Leví, ellos mataron a cada uno de los varones de esos hombres en Siquem. Los mataron a todos. Cuando Jacob escuchó de esto, dijo: ustedes se dan cuenta de lo que han hecho. Las consecuencias. Ellos dijeron: bueno, ellos abusaron de nuestra hermana y no pueden salirse con la suya, tienen que pagar un precio. Pero toda la región ahora nos odia por lo que ustedes han hecho. Y en oración el Señor le dijo a Jacob que una maldición fue puesta
sobre esos dos hombres, Simeón y Leví, que cuando ellos llegaron a la tierra prometida, que sería, ellos no iban a entrar, ellos iban a morir antes de ese tiempo, pero años después, unos 40 y tantos años después, cuando llegasen a la tierra prometida, no iba a haber un lugar para ellos allí. Ahora, permítame reiterar eso otra vez. No iba a haber domicilio allí, no iba a haber hogar. Toda otra tribu iba a tener tierra, pero Leví y Simeón no tenían tierra. Y llegó el momento cuando Leví y Simeón ya habían muerto. Ahora sus descendientes estaban allí. Pero en el libro de Josué, cuando estaban distribuyendo las parcelas de la tierra a las distintas tierras por dirección del Espíritu Santo, cuando hablaron de Simeón, hubo un gran silencio. Y el sumo sacerdote dijo: lo lamento, no hay lugar para Simeón. Sus niños estaban allí viendo, pensando: papá, ¿no tenemos una casa? Papá, tal vez, ¿qué vamos a hacer? Pero en ese momento, el vocero de la tribu de Judá, gloria a nuestro Dios, el vocero de la tribu de Judá, habló y dijo: quiero decir algo. Respondieron sí. Y la cabeza de la tribu de Judá dijo: yo tengo tanta tierra que no sé qué hacer con ella. Me han dado más de lo que le han dado a los demás. Millas de terrenos. Yo voy a moverme a un lado, abriré espacio para Simeón, y allí puede morar con nosotros. Cuando usted estaba destituido, escuche bien, en camino a morir, perdido, no había lugar para usted. Nuestro Judá celestial alzó la voz y dijo: entra conmigo, yo tengo tanto espacio, hay espacio para ti. Gloria a nuestro Dios. Y él abrió la puerta. Abrieron la puerta para Leví también. Jesucristo abrió la puerta para usted, y esa puerta era la cruz. Ese camino fue la cruz, para que todo aquel que quiera pueda venir y tomar del agua de vida gratuitamente. Ahora bien, en esta paranoia de victoria, porque puede ser victoria para todos, tenemos la historia de Cornelio. Y este hombre era un buen hombre. Y yo voy a compartir algo con ustedes importante. Quiero mostrarles que la Biblia dice que él era un hombre devoto, dedicado. Cornelio estoy hablando. Esto quiere decir que él estaba dedicado a Dios. Y yo quiero que usted escuche esto, porque la condición de una gran parte del mundo está siguiendo estos pasos, excepto que no están dedicados a Dios, sino que la dedicación a ciertas cosas está allí. Él era un hombre dedicado a Dios, tratando de hacer lo correcto en sí mismo. Y uno que temía a Dios. Y piense usted en esto. Él era un hombre dedicado, devoto, que temía a Dios, pero él no era salvo. Y usted dice: bueno, pero el temor a Dios no es suficiente. No lo es.
Antes de continuar con esto, yo tengo que decir lo siguiente. Para ser salvo o ser salvo no es difícil. Hay gente que lo hace difícil, pero realmente no lo es. Todo lo que tienen que hacer es aceptar a Jesucristo como su Salvador y Señor. Entienda, nuestra confianza que cada persona en este lugar, que cada persona que me está viendo a través de la televisión sea salva, pero yo sé que eso no es correcto. Yo no puedo hablar por todos ustedes. Yo confío en que todos aquí lo sean, pero sucede que Cornelio ayudó a los judíos con sus sinagogas, pero aún así ellos nunca le podían decir cómo ser salvo. Quiero que usted piense en eso. La mayoría de las iglesias hoy día no pueden decirle a nadie cómo ser salvos. No lo pueden hacer, deben de entender eso. Le van a decir algo, pero está equivocado. Sea miembro de la iglesia, únese a la iglesia. Unirse a la iglesia no le va a salvar. El dar tanto dinero, eso no le va a salvar. El hacer buenas obras, eso no le va a salvar. Esas son cosas buenas y el Señor las nota. Claro que sí. Pero no le va a salvar su alma eso. Entienda. Él era dedicado, él temía a Dios. Él dio mucha ayuda, mucho dinero. Él dio su dinero. Y él oró a Dios. Siempre. No hay una iglesia en esta tierra que rápidamente no diga que ese hombre era salvo. Pero no lo era. Él oraba a Dios, aún tuvo una visión de un ángel que se acercó a él. Dios envió al ángel para decirle a él que enviase a Simón Pedro, quien le daría palabras, que él sabría entonces cómo ser salvo. Piensa en lo que yo le acabo de decir. Él hace todas estas cosas, pero todavía no es salvo. Y el Señor tiene que enviar a Pedro, que está a unas 30 millas de distancia, que llegue a la casa de Cornelio para darle a él las palabras que él necesita escuchar. Eso dice la palabra, palabras para mostrarle cómo ser salvo. Y yo quiero que usted piense en eso. Todas estas cosas, pero aún no es salvo. Millones hoy día están en iglesias, pero no son salvos. La sinagoga allí, cerca de donde él vivía, donde él daba dinero, no podía decirle cómo él podía ser salvo. ¿Se da cuenta usted que la mayoría de las iglesias hoy día no pueden decirle a una persona cómo ser salvo? Yo quiero reiterar eso otra vez, que usted no me está escuchando. La mayoría de las iglesias hoy día no pueden decirle a un individuo cómo nacer de nuevo. Cuando nosotros oramos en la televisión, a través de la televisión 50, 70 años atrás, el tiempo que haya sido, el Señor me dijo, cuando llames al pueblo al frente para ser salvos, no asumas que ellos saben orar, porque me dijo, la mayoría no lo saben. Dirígelos, me dijo. Ayúdales a decir lo que tienen que decir. Por eso es que oramos como oramos y le pedimos al Señor que esas personas, quienes sean, donde quiera que estén, que nos sigan. Pero la mayoría de las iglesias en el mundo hoy día no saben decirle a una persona cómo ser salvos. Yo quiero que usted piense en eso. Es muy importante. Tal vez no seamos las personas más agradables en la ciudad. Esta iglesia tal vez no sea popular hoy día.
escuchan lo que estoy diciendo. Pero podemos decirle a usted cómo entregar su corazón a Cristo y cómo ser salvo. ¡Gloria a nuestro Dios! ¡Gloria a nuestro Dios! ¡Gloria a nuestro Dios! Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó su Hijo unigénito, para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Así es como usted debe de ser salvo. Usted debe aceptar a Jesucristo como su Salvador y Señor, haciéndolo a Él el Señor de su vida. Y eso puede suceder en cualquier momento. No tiene que ser acompañado con $1,000 o 10,000 o $50. En el momento que usted hace eso, usted nace de nuevo. Allá en la gloria el Señor escribe su nombre en el libro de la vida. Alabado Dios. Yo no sé usted, pero eso a mí me hace exaltar. Él escribirá su nombre en el libro de la vida. Change in me, born again, just like Jesus said. Well, born again, and all because of Calvary. I'm saved, thank God, and I've been born again. Glory to God. Gloria a nuestro Dios. There's really been a change in me. Born again, just like Jesus said. Born again, and all because of Calvary. Yes. I'm saved, thank God that I've been born again. Hallelujah. Aleluya. Hallelujah. Aleluya. 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 Yo quisiera tener 20 años de edad, yo me levantase y corriese por este edificio. Exaltaría a mi Dios, alabado Dios, he nacido de nuevo. Alabado Dios, soy salvo por la sangre del Cordero. Gloria a Dios, Jesús es mi Señor, mi Salvador, mi Rey de Reyes, mi todo en todo. Aleluya, aleluya. Un ángel le apareció, pero todavía no era salvo. Y le dijo, creo que fue, lleva a 3 soldados y ve a Jopa, creo que era. Encontrarás allí a uno llamado Simón Pedro. Aleluya. Y él te dirá lo que debes hacer. Llévalo contigo, tráelo aquí a estos soldados. Piense usted, el Señor vive todo eso. Hace todo eso para llevar salvación a toda la tierra a través de Cornelio. Y les tomó 2 días llegar allí. Era unos 30 millas de distancia. Cuando nosotros logramos tener la cadena judía desde Tel Aviv, y yo estaba sentado allí junto a 2 o 3 personas más en aquel lugar, y era una oficina nueva, completa nueva, que la compañía de televisión acababa de construir, y esta era la primera reunión en esa oficina, la que estábamos celebrando. No voy a decir que estaba lleno aquel lugar, pero habían varias personas allí junto a nuestro personal, y estábamos allí para tratar de que nos pusiesen en la televisión 24 horas al día
7 días a la semana. Y lo logramos. Estaba yo allí sentado, pensando. Allí, tal vez a 100 millas o yardas, a 100 yardas de distancia, fue donde Pedro estaba en una azotea en la casa de aquel hombre, de esa familia donde él estaba hospedado. Y fue allí donde Dios le habló, y habían personas en aquellos lugares. Las casas tienen las azoteas llanas, ¿no? Por el calor y la manera de construir. Y muchas veces duermen allá arriba por el calor. Y bueno, Cornelio, el Señor le dio a Pedro una visión que yo no voy a contarla ahora por el tiempo, realmente no lo tenemos, pero le dio una visión. Y en esa visión le dijo que fuese a donde esos hombres estaban sin dudar nada. En esencia le estaba diciendo: estoy a punto de derramar mi espíritu sobre los gentiles. Y los soldados le preguntaron a Pedro, creo que Pedro se llevó 2 o 3 hombres más con él, y fueron allí a Cesarea, donde Cornelio vivía. Y Cornelio estaba tan alegre cuando Pedro llegó que cayó a sus pies y le adoró. Y él no estaba adorando a Pedro, sino adorando al Señor, dándole gracias a Dios por esto. Y Pedro le dijo cómo podía ser salvo. Una de las razones por las cuales tenemos estos tiempos de oración que celebramos, yo sentí ayer en la mañana el Espíritu de Dios de una manera muy poderosa, y estuvo sobre mí en esa capacidad. Y es que estamos orando por esa cosecha de almas que pueda ser levantada. Esta cadena llega a todo el mundo. Realmente yo recibo llamadas de lugares que nunca soñé que íbamos a recibir llamadas, y las recibimos, y gracias a Dios por ello. Aleluya. El Señor me dijo, donde quiera que llegue esa señal, me dijo, mi espíritu irá con él. Gloria a Dios. Mi espíritu irá con la señal. Y el otro día el Señor habló a mi corazón y me dijo, el Espíritu Santo ahora mismo está en todo el mundo preparando el corazón del pueblo que no son salvos para que sean salvos, para que nazcan de nuevo. Permítame reiterarlo, dijo, el Espíritu Santo está avanzando en todo el mundo, preparando el corazón de hombres y mujeres, niños, niñas, para que sean salvos. Y yo creo que vamos a ver una cosecha como la que nunca hemos visto antes. Yo creo que la iglesia o las iglesias no tendrán suficiente tamaño para albergar a la cantidad de personas que van a llegar. Vi la programación de Donnie, Patriotas, Providencia y ¿cómo se llama? Y predicadores, gracias. Y él estaba hablando allí en unos momentos sobre el gran despertar, o empezó ese gran despertar con, ¿cómo se llamaba? Jonathan Edwards. Permítame decirle, yo he leído de esas reuniones, miles y miles y miles de personas que fueron a esas reuniones. Allí no tenían bancas, allí tenían que estar de pie, miles de pie mientras los predicadores predicaban, y muchas veces habían cientos, aún miles cayendo bajo el poder. Era como una reunión pentecostal. El poder de Dios cayendo allí. John Sayles vino a ser uno de los mayores predicadores de aquel tiempo. Pero Jesús lo salvó y era un borracho. Él era un borracho. Y él llegó al punto muy cerca de donde estaban esos lugares a caballo, y él escuchó un rugir. Y él pensó, bueno,
Suena como una cascada eso. Pero no era una cascada, eran miles de personas clamando a Dios. Allí es cuando Dios cambió a los Estados Unidos. Él cambió a esta nación. Estaba en camino al infierno la nación. El alcoholismo, las drogas, todas esas cosas. Y yo quiero que usted sepa que las cosas tal vez se vean en América mal, pero Dios puede cambiar toda la situación y darnos un mover del Espíritu Santo que liberte a los cautivos y toque corazones y vidas. Alabado Dios, Él puede, Él puede, Él puede. Y John Seals, escuche bien, dijo: voy a romper esa situación que estaba allí. Se dio cuenta que era gente allí adorando a Dios. Y se acercó a aquel lugar y el poder de Dios lo tumbó del caballo. Aleluya. Aleluya, lo tumbó del caballo. Y cuando John Seals se levantó de allí un hombre salvo, nacido de nuevo por el poder del Dios Todopoderoso. Alabado el nombre del Señor. Pedro les dio palabras sobre lo que tenían que hacer, y eso era creer en Cristo, poner su fe y confianza en Él y serían salvos. Yo prediqué 2 campañas con H.N. Trotter años atrás en el este de Texas. Y él contó esta ilustración de que yo nunca la voy a olvidar. Le he contado aquí una cantidad de veces y algunos de ustedes lo han escuchado también. Él pastoreó una iglesia en Liberia, Monrovia, Liberia, el oeste de África. Durante varios meses, él no era un pastor, era misionero, pero se quedó allí y enseñó y predicó durante varios meses. Y vio un gran mover de Dios en Monrovia, Liberia, al oeste de África. Dijo que un domingo en la mañana estaban celebrando su servicio como era habitual y las puertas literalmente se abrieron y un joven entró corriendo por allí, brincando, exaltando, brincando, y los diáconos de la iglesia pensaban que él estaba poseído por demonios, pero el hermano Trotter dijo: no está poseído, estaba poseído, pero por el Señor. Y cuando finalmente calmaron a este hombre, él procedió a contar la historia de lo que había y estaba sucediendo con él. Él vivía tal vez a 100 millas de distancia en la costa, y yo conozco el lugar. Hemos predicado en Monrovia, Liberia, muchas veces, en un gran estadio que tienen allí. Y él empezó a orar, este hombre. Él empezó a orar por Dios. Él no sabía qué decir, él no sabía cómo aceptar al Señor Jesucristo, él no sabía nada de esto. Pero el Señor, así como lo hizo con Cornelio, envió un ángel. Y ese ángel habló a este joven hombre y le dijo: ve a la costa y dobla a la derecha. Eso fue todo lo que el Señor le dijo. No le dijo a qué ciudad iba o qué pueblo, nada. Solamente ve a la costa y dobla a la derecha. Y así lo hizo. Él llegó a una pequeña ciudad, es decir, una iglesia. Allí vio una iglesia y él pensó: bueno, tiene que ser así, porque él estaba tratando de acercarse a Dios y no sabía cómo hacerlo. Tratando de ser salvo, pero no sabía cómo ser salvo. Y él se acercó a la puerta de aquella iglesia y el ángel le apareció otra vez y le dijo: no entres en ese lugar, sigue. Llegó a la próxima aldea y vio otra iglesia. Se detuvo enfrente de ella. El ángel le aparece otra vez y le dijo: no entres en este lugar.
sigue avanzando. Eso sucedió varias veces, por eso le dije momentos atrás, la mayoría de las iglesias no le pueden decir a nadie cómo ser salvos. Ese ángel sabía que si iba a esa iglesia en particular, no iba a recibir al Señor, no iba a ver al Señor. Finalmente llegó a Monrovia, que era la capital, y él no sabía dónde ir o qué hacer, simplemente fue por uno de los caminos allá, la calle principal, y vio otra iglesia. Y era una iglesia pequeña, él no sabía qué esperar, pero se acercó al frente, titubeando, no abrió la puerta, se quedó esperando y el ángel le apareció otra vez. Era la iglesia donde pastoreaba el hermano Trotter. Él le dijo, entra a este lugar. Gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Dios, gloria a nuestro Dios. Y allí fue cuando él entró por aquellas puertas, cuando estaba exaltando y dando gracias a Dios, y le dijo al hermano Trotter y a todos los pastores cómo el Señor le había aparecido, y él dijo, yo he llegado aquí para ser salvo. El hermano Trotter dijo que él se quedó allí tal vez unos 6 meses estudiando, aprendiendo la palabra de Dios, porque él no conocía nada al respecto. Y luego llegó al hermano Trotter y le dijo, ahora yo tengo que volver a mi pueblo, aldea, contarles lo que Jesús ha hecho por mí. What the good Lord has done for me. Well, stop and let me tell you how He saved and set me free. Well, He healed my body, saved my soul, baptized me in the Holy Ghost. Stop and let me tell you what the good Lord has done for me. Praise God, praise God. Alabado Dios, alabado Dios. La salvación. Y yo realmente no he tocado solamente el comienzo de este mensaje, pero si lo termino, ustedes van a tener que ir a casa a almorzar y volver. Así que no lo voy a hacer eso. Pero la salvación es una gran salvación esta que tenemos. Es una gran salvación la que tenemos, comprada y paga por Jesucristo. Es una gran salvación. ¿Cómo escaparemos si abandonamos una salvación tan grande? No lo sé. Si hay alguien en este lugar que no sea salvo o salva, pero si usted no es salvo, ¿quiere usted ser salvo? Le pregunto, porque no va a haber un mejor momento que ahora para hacerlo.